Apreciadas amigas, apreciados amigos, sean como siempre bienvenidos a su curso de autoliberación espiritual. En esta ocasión vamos a conversar sobre la causa espiritual de las enfermedades. Ya en una oportunidad hablamos, si se quiere, en una primera entrega sobre el en astrales, sobre el en seminis, como dos de las cinco causas espirituales de las enfermedades. En esta ocasión vamos a conversar con todos ustedes sobre el ens espirituale, una de las cinco causas de las enfermedades en la mayoría de nosotros los seres humanos. Antes de empezar, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal, a que actives la campanita de notificaciones para que oportunamente precisamente sean notificados toda vez que nosotros estemos compartiendo una nueva enseñanza, y agradecemos sobremanera que nos puedas apoyar en nuestra misión con un valiosísimo like. Cuando nosotros estamos conversando sobre el ens espirituales, estamos hablando, valga la redundancia, sobre un aspecto obviamente espiritual, es decir, que está más allá de la simple materia que conocen nuestro sentido físico y que de manera, entre comillas, natural, también afecta en la salud de los seres humanos. Fíjense que el gran avatar de Acuario, cuando hablaba de este tema, decía que nosotros tenemos que ser claros en la expresión y precisos en el significado del ens espirituale. Y fíjate que para nosotros poder hablar y poder entender esta causa de las enfermedades, es trascendental que nos relacionemos y que comprendamos qué son los tatua. Los tatua son criaturas elementales que viven en los vegetales, en las plantas. Ahora bien, si estos elementales, así le llamaba el doctor Frank Hartmann, a los espíritus, digamos, a las conciencias que viven dentro de cada planta, dentro de cada árbol, dentro de cada vegetal, si estos son manipulados, digamos, por un mago blanco, por alguien que trabaja para la luz, obviamente van a ser utilizados con propósitos loables, con propósitos benéficos, pero si son utilizados por las, digamos, los magos de las tinieblas, por personas sin ningún tipo de principio que vayan, en este caso, encaminado a hacer el bien a la humanidad, pues obviamente ellos más bien ese conocimiento lo van a encauzar para causarle daño a sus enemigos e incluso a aquellas personas que no son sus enemigos, pero a cambio de una buena cantidad de dinero, pues se pueden prestar de manera vil para causar muchísimo daño. Dicho esto, es importante que nosotros tengamos en cuenta de que cada vegetal es un extracto tátwico, pero ¿qué es un tatua? Fíjate que el gran avatar de Acuario nos dice que sobre el tema se ha hablado bastante, pero de pronto no se ha sido lo más, a ver, específico, lo más detallado, como para que el término tatua sea completamente, en este caso, entendido, asimilado de una manera sencilla. Cuando nosotros estamos hablando de los tatua, estamos hablando de la vibración del éter. En ese sentido, también vale la pena resaltar que todo, absolutamente todo viene del éter y todo al final también vuelve al éter. Es tanto así que el universo entero está elaborado con materia etérica, o como dirían en la India, con materia acásica. Sé muy bien que de pronto la venerable maestra H.P. Blavatsky no está muy de acuerdo cuando colocamos como sinónimo de éter la palabra acas o acasa. Sin embargo, y en este caso adaptándonos al objeto del estudio que tenemos en este momento, vamos a tomar el término acas
como simplemente como un sinónimo de éter, sin necesidad de caer en controversia por los términos, pero lo vamos a ver desde este punto de vista como sinónimo. Cuando estemos hablando de éter, igualmente estamos hablando del mismo acás y viceversa. En ese sentido, pues, y continuando con esta breve enseñanza, el éter se descompone en 7 modalidades diferentes y que al ir condensando va dando origen absolutamente a todo, todo lo creado en el universo. Fíjate que dentro de lo que son los estudios de las ciencias ocultas, se afirma de manera tajante de que el sonido es la materialización de la casa, es decir, es la materialización del éter. Y si nosotros nos vamos a las Sagradas Escrituras, vamos a conseguir en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, la siguiente enseñanza. Dice, si más no recuerdo, dice, palabras más, palabras menos, en un principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y todas las cosas por él fueron creadas. Si nosotros hablamos del verbo, estamos hablando de la palabra, perdón, estamos hablando del sonido. Y fíjate que simplemente es una cuestión de términos cuando hablamos del verbo o cuando estamos hablando del sonido como materialización del acás. En pocas palabras, estamos hablando exactamente de lo mismo. En ese sentido, y reafirmando lo que comentábamos hace unos instantes, podemos decir que acás es la causa primigenia de todo lo existente en el universo. Por ejemplo, Bayú es la causa del aire, ¿verdad? Teja es el éter o la causa del fuego. Privit, podemos verlo como el éter del elemento tierra. Y Apas, el éter, es decir, esa causa primigenia del elemento agua. Si nosotros seguimos estudiando, digamos, este aspecto espiritual de los elementos, podemos también decir que el fuego y la luz que percibimos con nuestros ojos no es más que la materialización del tatua tejas. La sensación del gusto no es más que la condensación del tatua apas. El olfato es la materialización del tatua prithvi. Y hay otros tatua que manejan los magos, ¿verdad? Los iniciados más avanzados, como son el Adi Tatua y el Samadhi Tatua. Ahora bien, mis apreciadas amigas, mis apreciados amigos, los 4 elementos de la naturaleza nosotros sabemos que son tierra, fuego, agua y aire, y que no son más que una expresión, que una materialización, que una condensación de 4 clases diferentes de éteres o de acás. Estas 4 variedades de éter están densamente poblados por innumerables millones de criaturas elementales de la naturaleza, millones de inteligencias que viven dentro del seno de la madre naturaleza y también podemos decir dentro del seno de la madre cosmos. Asimismo también lo podemos ver. Ejemplo de ello son las salamandras del fuego. Estas estas inteligencias viven en el Tatua de Texas. Por su parte, las ondinas y nereidas del agua son espíritus, son criaturas inteligentes que viven en las aguas, es decir, en el Tatua Apas. Los silfos y silfres viven en las nubes, naturalmente se corresponde con el Tatua Bayú, y los gnomos y pigmeos de la tierra, en este caso son habitantes, como ya lo acabamos de decir, de la tierra y pertenecen al Tatua de Prithvi. Los cuerpos físicos de las salamandras del fuego son las plantas, hierbas, raíces de los vegetales, que en este caso están influidos por los signos de fuego. De la misma manera, hay plantas que están influenciadas, ¿verdad?, por el signo de agua y en consecuencia allí viven también, o estas plantas son el cuerpo físico de las ondinas y nereidas del agua. En el mismo orden de ideas, nosotros vamos a conseguir
que los cuerpos fluídicos de las sílfides y sílfides del aire también lo podemos conseguir en algunas plantas, pero que pertenecen obviamente al signo o al elemento del aire. Y de la misma manera existen plantas que están influenciadas por, en este caso, por el elemento tierra, y en las mismas habitan o sirven de cuerpo físico para lo que son conocidos como gnomos y pigmeos de la tierra. Fíjate que hace unos instantes nosotros decíamos que existen no solamente miles, millones de criaturas elementales distribuidas entre los diferentes reinos, entre los diferentes elementos, mejor dijéramos, agua, tierra, aire y fuego. Y cuando nosotros sabemos compenetrarnos y, entre comillas, sabemos integrarnos y poder trabajar con los mismos, pues obviamente podemos influir en la curación de nuestro semejante. Sin embargo, hay personas muy sabias, ¿verdad? Muy conocedores sobre este tipo de temas que en este instante estamos desarrollando, pero que lamentándolo mucho, utilizan, entre comillas, ese poder inocente de los elementales de la naturaleza, ese poder inocente de los tattva de la naturaleza, para hacerle daño a su semejante. Obviamente estamos hablando de lo que son los magos negros y en consecuencia pueden generar a veces enfermedades desconocidas en los seres humanos. Por eso es que afirma el gran avatar de Acuario que manipulando los poderes ocultos de las plantas del agua, por ejemplo, se pueden desatar tempestades o se pueden apaciguar las aguas, ¿ves? Y ustedes pueden decir, pero es que eso no es una enfermedad física. Sí, hay personas a las cuales, a ver, manipulan sus propias aguas de vida y de pronto, es por poner un ejemplo, desarrollan hábitos, costumbres, que más bien se convierten en vicio que dañan no solamente físicamente, sino que dañan la moral, la ética, la vida en general de un ser humano y en consecuencia la de su familia, la de sus seres queridos e incluso de una sociedad entera. Ejemplo de ello sería que afecten de manera negativa las aguas de vida de un ser humano y ese ser humano precisamente influenciado por esas aguas turbulentas que hay dentro de sí, de pronto es dado a la lascivia, a la concupiscencia, a la lujuria desbordada, etcétera, etcétera, causando con lo mismo no solamente un daño moral y ético, sino en consecuencia a veces contrayendo otro tipo de enfermedades. A veces hemos visto casos de personas, hombres o mujeres, que de la noche a la mañana se transforman y precisamente caen en un vicio tan terrible desde el punto de vista sexual que terminan degenerándose como seres humanos, como personas, como individuos, y esa degeneración obviamente termina afectando de manera negativa y espantosa a su núcleo familiar, a sus seres queridos e incluso en ocasiones a la misma sociedad donde se desenvuelven. En ese mismo orden de ideas, nosotros podemos decir que también manejando los elementales del aire, encerrado en los vegetales del signo del aire, es decir, que están bajo la regencia de Bayú, también se pueden desatar o se pueden calmar vientos y huracanes, no solamente externamente, sino internamente del ser humano. Y cuando es internamente en el ser humano, entonces se puede atormentar a una persona con pensamientos para llevarlo casi que al borde de la locura, casi que al borde de la locura. Insisto, estos son procedimientos que solamente realizan los hijos de las tinieblas. ¿Y por qué? Porque precisamente estamos hablando sobre la causa o una de las causas espirituales de las enfermedades en los seres humanos. En ese sentido, fíjate que manejando el poder oculto de las hierbas que están regidas bajo los signos de la tierra, se puede transmutar el plomo en oro, ¿ves? A pesar de que ahí también hace falta el taguatejas, es decir, el de fuego, y se pueden realizar maravillas. Recuerdo que precisamente, de acuerdo a la historia, siglos atrás, antes de la conquista, entre comillas, española,
nuestros aborígenes latinoamericanos, ellos transmutaban, trabajaban el oro y para ello precisamente se valían de ciertas hierbas que están bajo la influencia del Tatwa Prithvi. Y también, obviamente, como acabamos de decir, también bajo la influencia del Tatwa de Texas. De la misma manera, estos Tatwa, el de la tierra, se puede utilizar bien sea para sanar como para causar daño, dependiendo de la moral, de la ética y del nivel espiritual del operador. En ese sentido, es importante que nosotros sepamos que los magos negros utilizan los elementales de los vegetales, ¿verdad? Y los tatua para dañar a distancia a su semejante. De esto podríamos colocar muchísimos ejemplos, pero como dice el gran avatar de Acuario, como no queremos darle armas a los malvados, pues en esta ocasión, pues simplemente nos limitamos a guardar silencio en ese sentido. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuando un mago agita con su poder los elementales del fuego, pues estos a su vez actúan sobre el Tatwa Tejas y entonces el fuego puede devorar absolutamente todo lo que quiera y todo lo que desee el mago que está operando, el iniciado que está operando con los elementales del fuego, con el Tatwa Tejas. De allí la importancia de tener este tipo de conocimiento y, ¿por qué no?, de aprender a implementarlo, a practicarlo, pero en el caso nuestro siempre sería para servir a nuestro semejante y siempre sería bajo los designios de la bendita logia blanca. Al manipular nosotros los elementales de la planta, nos hacemos dueños de los tatua, ¿verdad? Es decir, dueños de esas fuerzas que está espiritual, que no conoce del bien y que no conoce del mal, y que está encerrada en la tierra, en el agua, en el aire y en el fuego. ¿Ves? Entonces, fíjate que es algo maravilloso, que es algo realmente trascendental, como también es maravilloso el hecho de poder entender, de poder comprender que cuando se daña, cuando viene un hijo de la tiniebla y daña el cuerpo etérico de una de sus víctimas, de manera matemática también termina dañando el cuerpo físico de aquella víctima. Y normalmente para poder lograr ese tipo de objetivo tenebroso, entonces usan a los elementales de los vegetales, ¿verdad? Y logran, digamos, transferir, enviar las ondas etéricas, las ondas espirituales de los diferentes estatuas, de los diferentes elementales, para causar daño al cuerpo etérico y en consecuencia al cuerpo físico de sus víctimas. Repito por tercera, cuarta vez que estos elementales son inocentes, ¿verdad? No conocen del bien, no conocen del mal y en estos casos particulares simplemente están respondiendo a los deseos malévolos de un mago negro. Obviamente, cuando están bajo esos deseos malévolos, pues la consecuencia es la enfermedad de a quien le hayan destinado los efectos de algunos tatuas, de algunos elementales. En ese sentido, fíjense que hay hechiceros que se valen de ciertas plantas y lo mezclan con ciertos alimentos para llenar el organismo de sus víctimas de mortíferos gusanos y que obviamente han de producir enfermedad y por último lo que es la muerte o la desencarnación de su víctima. Estos, los hijos de las tinieblas, los magos negros, saben inyectar sustancias venenosas en el cuerpo astral de su víctima, las cuales inevitablemente enferman, mientras que el mago blanco sabe, digamos, traer, invocar el cuerpo astral de sus pacientes para ayudarlos siempre bajo los auspicios de los benditos maestros del rayo de, de la salud, pues ayudarlos a recuperar la misma, ayudarlos a recuperar lo que es la vida misma.
Los otros cuerpos internos, estamos hablando del cuerpo astral, del cuerpo vital, del cuerpo mental, son, entre comillas, materiales y en consecuencia tienen sus propias enfermedades, sus propias medicinas e incluso sus propios médicos. Y fíjate que en ese sentido podemos hablar que los médicos más trascendidos lo podemos conseguir es precisamente en los mundos internos, en el mundo suprasensible y para ser más específico, en el templo de Alden, donde pues allí los grandes maestros de la luz y que están bajo los auspicios del rayo de la salud, pues hacen realmente maravillas desinfectando, esterilizando, curando y revitalizando los cuerpos sutiles de los seres humanos. Fíjese que esto es algo extraordinario, esto es algo maravilloso que nosotros tenemos que ir asimilando en la medida que realizamos nuestros estudios de autoliberación espiritual y repito, eh, en este caso particular, uno de los aspectos que debemos tener en cuenta es que los tatua y los elementales están más allá del bien y del mal, están más allá del amor y del odio. Todo va a depender precisamente del operador, va a depender del iniciado, va a depender del mago que está haciendo uso de los mismos y en consecuencia, al final del día, y dependiendo del uso que se le esté dando, pues el efecto de la intervención de este tipo de elementales, de este tipo de espíritus inocentes de la naturaleza, pueden ser o causar una enfermedad o en consecuencia la curación de una misma. Eh, en otro orden de ideas, pero que está íntimamente relacionado con lo que estamos hablando ahorita, es bueno que nosotros sepamos en qué instante del día vibra, se manifiesta cada uno de los tatuas, para en ese sentido poder recibir el beneficio de los mismos. De acuerdo a lo que en alguna oportunidad enseñaba el gran maestro Arnoldo Krumheller, es decir, el venerable maestro Huiracocha, él explica que los tatuas vibran cada 24 minutos luego de la salida del sol. Y en el orden siguiente, apenas raya el sol y durante 24 minutos rige un tatua del cual no hemos hablado todavía, ¿verdad? Que se llama ACAS. Pero si quieres conocer un poco más del tema, puedes escribirlo y con muchísimo, pero muchísimo gusto responderemos tus comentarios. Luego de pasado esos primeros 24 minutos, después de rayar el sol, pues viene el Tagua Bayú, que rige durante 24 minutos, inmediatamente Texas, Prithvi, Apas, hasta que nuevamente, 2 horas después, vuelve a vibrar el Tawat Akas. Por otra parte, el gran avatar de Acuario, y también hablando de lo que es ese horario de vibración de los diferentes tatua, él dice que nosotros también podemos tomar lo que es la enseñanza, lo que es la vibración que en un momento determinado nos pueda dar la misma naturaleza. Por eso que el venerable maestro Samael Aumbeor dice que el mejor horario tátvico es el de la misma naturaleza. Es decir, en días lluviosos nosotros sabemos que el tagua que está vibrando es el de Apas, pero si un día es extremadamente caluroso, nosotros sabemos que el que está vibrando es el tagua de Texas. Si hay mucha ventisca, ¿verdad? Pues nosotros sabemos que en ese instante quien está rigiendo es el Tahuabayú y así sucesivamente, a través de la misma manifestación de la naturaleza, nosotros podemos identificar, ¿verdad? En un día determinado, cuál es el Tatua que con mayor incidencia está dominando. Tanto los magos negros como los magos blancos utilizan este conocimiento, ¿verdad? De lo que son los taguas de la naturaleza para sus diferentes fines, sea para curar o sea para enfermar. En ese sentido, por eso es importante que todo iniciado aprenda a cerrar su cuerpo, tanto físico como interno, para protegerse
del ENS espirituales o de este tipo, digamos, de fuerzas energéticas, espirituales, entre comillas, que pueden también afectar la salud de un iniciado. Mis apreciadas amigas, mis apreciados amigos, como siempre agradecemos por su tiempo y habernos acompañado en esta enseñanza. Cualquier duda, usted puede escribirnos acá precisamente en los comentarios y con muchísimo gusto, en la medida de lo posible, nosotros estaremos allí para poder aclarar cualquier duda que pueda aparecer en el camino. Como siempre, nos despedimos de todos ustedes, implorando, rogando y suplicando al Padre Celestial que te bendiga a ti y a toda tu familia. Recuerda suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho y apoyar nuestra misión con un valiosísimo like. Muchísimas gracias.